Hola, ¿cómo están? Vamos hoy con una nueva clase de finanzas corporativas. El tema que vamos a ver es decisiones de inversión de la unidad 6 y nos vamos a centrar en la práctica, aprovechando para desarrollar algún tema teórico relacionado. En principio, voy a resolver el ejercicio 2, pero en la parte B, más que nada porque está mal el resultado que figura en la guía. Y de paso para repasar un tema que lo vamos a ver al final, en un ejercicio al cual le agrego un punto, que tiene que ver con el supuesto de la TIR, el supuesto que contiene su cálculo, en el cual se deben reinvertir los flujos intermedios. Eso es en general lo que sucede, o sea, los flujos intermedios que un proyecto genera, una empresa, son reinvertidos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se calcula eventualmente la TIR final que se obtiene de un proyecto en la medida que se hayan reinvertido todos los flujos intermedios del mismo? Eh, Sabrán que la TIR se calcula por un proceso iterativo y no es despejable porque es un polinomio, ¿sí? Entonces, para calcular cuánto realmente rinde algo, o se hace con el Excel o se hace por esta vía. El Excel tiene la opción de calcular también esta TIR, pero bueno, vamos a verlo en el caso que lo hagamos a mano. Acá teníamos este proyecto que requería una inversión de 167.000 pesos en el momento cero. Después había 9 flujos de caja, no los dibujo todos por una cuestión de espacio, de 47.910, para finalizar con un flujo final de 65.620. Y acá la idea es, bueno, todos estos flujos intermedios se van a reinvertir hasta el final, ¿sí? Es decir, estos 47.910 se reinvierten del momento 1 al 10, los del 2 del momento del 2 al 10 y así en adelante. Es decir, los llevo todos ahí. Y acá tendré un gran valor final, que serían estos 65.620, que son de ese momento, del año 10, más todos los flujos intermedios de 47.910 con sus intereses, los intereses que hayan ganado a capitalización compuesta durante todos esos años. Y ahí tendría un gran valor final. Y una vez que tengo esto, puedo calcular la TIR perfectamente, porque voy a tener un valor inicial, que es el negativo, la inversión, y un valor final que es positivo. Entonces es como C0 y C1, y con eso se despeja la tasa con regla de 3 simple o C1 sobre C0 menos 1. Acá no es obligatorio, pero es bastante conveniente por una cuestión de tiempo usar rentas. Dado que tengo 9 flujos de caja iguales, puedo usar las rentas de valor final, las que llamamos imposiciones en cálculo financiero. Este es el factor de valor final y esto es la cantidad de flujos de caja iguales, en este caso de 47.910. Todo esto, la fórmula esta me deja en el día del último flujo de caja y como yo tengo que ir un año más adelante, lo capitalizo por uno más la tasa anual, que este es del 17%. Finalmente le sumo los 65.620 que ya estaban en el año 10 y termino con un capital final de 1.090.563,81, generados a partir de una inversión inicial en el momento cero de 167.000. Entonces, como les dije, puedo sacar la tasa punta contra punta. No es una tasa de interés, porque esto no es un banco ni un plazo fijo, sino la tasa interna de retorno, la rentabilidad de esto, la TIR. ¿Sí? Le pongo acá 10 porque es importante, porque esta TIR, dado que tengo un valor inicial en el momento cero y un valor final en el año 10, es la rentabilidad que uno obtiene en 10 años, no es anual. Sin embargo, por convención, todas las tasas se expresan en términos anuales, como las bebidas en litros y las cosas que se pesan en kilos. Es decir, te va a hacer una equivalencia de tasas. La equivalencia de tasas compuesta sería hallar una tasa equivalente anual que al cabo de todos estos años a capitalización compuesta, de estos 10 años, genere este rendimiento de 553%. Esto ya lo han visto, lo hemos visto en algunos casos en cálculo financiero. Así que la TIR de un año es igual a 1 más la TIR que tengo, que es de 10 años, elevado a lo que quiero, que es un año, dividido lo que tengo, que son 10 años. Es decir, que la TIR anual, asumiendo la reinversión de los flujos intermedios, todos al 17%, constante, termina siendo 20,64%. ¿Sí? En la guía está obviado este 1 más la TIR acá, más 1 más I acá, y bueno, por eso se llega a un resultado diferente.
Pero independientemente del proceso de cálculo, el concepto es tener un valor final único y un valor inicial único, y que en el medio no haya nada, eliminar todos los flujos intermedios, y de esa manera la TIR se puede calcular perfectamente con una regla de 3, si quieren. Este proceso es lo que se llama TIR modificada. No es la TIR normal, que sigue encontrar una tasa que haga todo esto igual a cero, el van igual a cero, sino la TIR modificada con la reinversión de flujos intermedios. Bien, vamos al ejercicio 9, que era el que había de tarea. Lo voy a leer para resaltar las cosas más importantes y después vamos a irlo viendo particularmente. Bueno, una fábrica de calzado deportivo. Bueno, todo la presentación de cuál es el proyecto. El producto es una plantilla, ¿sí? Entonces, se supone, esto obviamente es inventado, tiene una base en un caso real de Adidas de hace unos años, pero bueno, están inventadas las consecuencias de esto para darle algún tipo de valor al ejercicio y que no sea una cosa muy simple, ¿sí? O sea, es bastante sospechoso y discutible que una plantilla prolongue la vida de los botines, pero bueno, lo pongo ahí para que haya un efecto colateral. Bueno, acá tengo el precio de venta y el costo del producto, que es el que origina el proyecto, que es la plantilla, y las ventas en unidades. Con eso voy a sacar ventas y costos sin problema. Acá dice, sin embargo, las ventas anuales de botines caerían 1.000.000 de pesos, ¿sí? Esto es un efecto colateral negativo, es decir, una canibalización, aunque ven acá que no es un caso de los clásicos, en donde la canibalización se produce por un producto similar o sustituto, sino simplemente que esto afecta negativamente la venta de botines porque duran más, supuestamente, ¿sí? Todo esto para remarcar que no siempre la canibalización se produce por un producto sustituto. Está claro que siempre que yo lance un producto que sustituye o compite con uno que yo ya tengo, las ventas van a caer, pero no es obligatorio que sea competidor de ese producto para que las ventas caigan, pueden caer por otros motivos, ¿sí? Pero bueno, acá está explicitado que va a caer 1.000.000. Ojo, acá dice caen en 1.000.000 y no a 1.000.000. Suponiendo que yo tuviera las ventas actuales de botines, si cayeran a 1.000.000, el incremental acá sería la diferencia, pero como caen en 1.000.000, acá lo que voy a tener es una pérdida de venta de 1.000.000 de pesos, ¿sí? Anual. Todo esto es anual, no hace falta que al lado de cada dato aparezca la palabra anual, se sabe que son todos anuales los datos estos, ¿eh? Bueno, después dice, pero el posicionamiento general de la marca mejoraría con el consecuente aumento de las ventas del resto de los productos. Esto sería sinergia, es el efecto colateral contrario. Suele ocurrir en productos complementarios, pero no es obligatorio que sea complementario, sino por una cuestión de que por ahí accedo a nuevos mercados y puedo vender otras cosas en esos nuevos mercados que no están relacionados con el nuevo producto, pero me sirvió para llegar, o uso el mismo canal de distribución, etcétera, etcétera. O sea que no es obligatorio que sea complementario. Ahora, si fuera un producto complementario, sí o sí va a haber un incremental, una sinergia, ¿sí? Bueno, acá me dice el impacto que va a tener esto. Estos serían las ventas incrementales del nuevo producto y el costo, ¿sí? Va el nuevo producto, el producto del resto de los productos que la empresa ya tiene, ¿sí? Bueno, para el desarrollo del producto se invirtieron 500.000 en una consultora especializada. Paro acá para analizar esto. Estos 500.000 claramente son del proyecto, porque se invirtieron para justamente hacer la investigación de mercado, el desarrollo, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahora, como se invirtieron en el pasado, y yo ahora estoy analizando si el producto sale a la venta o no, esto ya no es recuperable, es una pérdida. Y decida lanzar la plantilla al mercado, decida no hacerlo, los 500.000 ya se gastaron, independientemente que los haya pagado o no, ya devengaron y lo voy a tener que hacer, lo voy a tener que pagar. Si no lo hubiera pagado, haga el proyecto o no, es un costo hundido. Ahora, después dice, en caso de que las plantillas salgan a la venta, esto sí hay un condicional acá, si el proyecto se implementa, el asesoramiento va a continuar a un costo de 450.000 por año. Así que esto, si el proyecto sale, o sea, si el producto sale a la venta, va a haber que pagarlo, y si no sale a la venta, no. Así que este sí es un flujo incremental, ¿sí? En materia de publicidad se destinarán 2 millones al inicio, esto es un gasto, ¿sí? Y 400.000 por año durante la vida del proyecto, que se estima en 4 años. Acá está la duración total del proyecto. También se debería incrementar la cantidad de operarios, generando un aumento de la masa salarial del orden de los 500.000 anuales. Esto también va, obviamente. Acá viene la parte del capital de trabajo, después la vamos a ver específicamente, pero dice, se invertirá en stock de plantillas, 700.000. Durante el segundo año estaría previsto aumentarlo. Es redundante poner stock nuevamente, pero a veces si no lo pongo
no lo notan, en un 25%, y al finalizar el proyecto quedaría un 30% de la mercadería sin vender, es decir, del inventario. ¿Sí? Capital de trabajo neto del resto de los productos y los botines no sufre alteraciones en ningún momento. Esto es muy importante, porque si no estuviera esa última oración, yo todas las cosas que comentan acá de inventarios, también lo tendría que calcular sobre los colaterales, cosa que en la vida real sería razonable. O sea, si tengo un aumento de ventas de otros productos, voy a tener una modificación en el capital de trabajo relacionado con esos productos, y lo mismo con las disminuciones. Pero hay que buscar los datos acá. Entonces, si acá me dice que el capital de trabajo del resto de los productos no se altera, yo voy a centrar únicamente en el de la plantilla. ¿Sí? En este momento no tiene mucho sentido esto, o sea, no cambia porque no tengo datos como para calcular el capital de trabajo como si lo vamos a hacer en la unidad que viene. ¿Sí? Pero bueno, lo remarco ya desde ahora. Luego, la inversión en maquinaria sería de 3 millones. Inversiones hay varias, ¿eh? Hay stock, hay maquinaria y hay gastos. Pero bueno, y amortizan 10 años. ¿Sí? Precio de venta estimado al finalizar el proyecto sería el 15%, 15% de qué y del valor de origen. ¿Okay? Luego, va a pasar que van a tener que calcular el CAE, el WACC o lo que consideren necesario. El WACC va a ser para los proyectos, pero en este caso, para acortar el ejercicio, se los da de dato. La tasa de capitalización de mercado de las acciones es otra manera de decirle al CAE, es 26,3%, en tanto el costo del capital de la firma, este es el WACC, es 13,81%, y esta es la tasa de impuesto a las ganancias. ¿Sí? Bien, habiendo visto esto y notando que las ventas no cambian en los años que el proyecto dura, yo voy a traer dos feos, el del año 0 y el del año 1. El del año 0 quizás ni exista, vamos a ver, porque depende de que haya gastos en el año 0. Si no, no los hay, pero yo lo pondría por default como para no olvidarme de que tengo que pensar eso. No tiene ningún sentido hacer estado de resultados del año 2, 3 y 4 que son iguales al del año 1. Es una pérdida de tiempo. Hacemos una vez sola, calculamos un feo, y a la hora de calcular el flujo de la firma, al final de todo, el flujo del proyecto, el flujo total, lo voy a replicar en todos los años que el proyecto dure. Bueno, acá voy a repetir el enunciado que hace referencia a cada uno de los datos que voy poniendo acá para acordarnos. 75 por 120.000, ahí tengo las ventas, y 40 por 120.000 tengo el costo. ¿Sí? Esto es plantillas. Luego tengo el aumento de la masa salarial, lo estoy poniendo en el orden que aparece allá, pero es irrelevante, 500.000, negativo. Salvo que lo aclare, no tengo, o sea, incluso ni aclarándolo, no voy a tener sueldos anuales en el año 0, porque el año 0 no es un año, es todo lo que se hace antes de lanzar el proyecto, antes de empezar a vender, y si bien puedo tener, obviamente, contratación de personal un mes antes, 2 meses antes de salir, ya se toma como año 1 eso directamente. Entonces, salvo que lo aclare, no voy a tener ningún salario en el año 0. ¿Sí? Acá está el caso de la consultora, que como dijimos era un costo hundido, el ya realizado, pero el que se va a realizar de acuerdo a si la plantilla sale a la venta o no, este sí va. La publicidad tengo inicial 2.400.000 por año. Las ventas de botines, acá tengo la canibalización, ventas perdidas 1.000.000, este es el 65% de 1.000.000, que es el costo. Y la sinergia del resto de los productos, que aumenta en 850.000 la venta de esos productos, y el costo es el 75%, que es de 850, que es 637.500. Ahí tengo el resultado bruto, se puede calcular o no. Luego vienen las amortizaciones. Dice que si invierto en una maquinaria 3 millones que amortizan 10 años, entonces son 300.000 por año. Recuerden que se toma el criterio del año, de año de alta completo, y en el año 0 no se amortiza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se cumplió un año entero de la compra de la máquina. Entonces, siempre la amortización va a aparecer como primera vez en el año 1, finalizado el año 1. Finalmente, tengo el EBIT, que es la suma de todo esto, y los impuestos del 35%, que en el caso que sea una pérdida voy a tener un ahorro fiscal, que lo pongo, y en el caso que tenga una ganancia voy a tener que pagar impuestos. Finalmente tengo un resultado neto, y no hay ningún ministerio en esto, y el feo, como ya saben, es el resultado neto más amortizaciones e intereses. Los intereses, repito esto, no están incluidos acá en el estado de resultados, porque si los incluimos y después descontamos todo esto al WACC, vamos a duplicar el ahorro fiscal, el efecto fiscal de la toma de la deuda, y vamos a sobrevalorar el proyecto. Entonces, como el escudo fiscal está incluido en el WACC,
no se incluyen los intereses como flujo de caja en el estado de resultados, ¿sí? Pero no es que no se consideran los intereses en el ahorro fiscal que generan los intereses en el WACC, ¿sí? Bien, o sea, no es que no se considera el ahorro fiscal, no se considera como flujo. Bien, acá entonces tengo resultado neto más amortizaciones, acá no hay amortizaciones, así que va a coincidir, pero en este caso sí, sería 1.568.000 más 300.000 de amortizaciones para netear esto, que no era flujo, y me queda un feo de 1.868.125, que va a ser igual en el año 2, en el año 3 y en el año 4, porque no hay variación de ninguna de estas cosas, ¿sí? Por eso digo, no tiene ningún sentido completar 4 columnas con todos estos números, es perder el tiempo, ¿sí? Bien, el feo estaría resuelto. Vamos al capital de trabajo. Repito acá la parte del enunciado que aplica, y dice, se invertirá en stock de plantillas al inicio 700.000, eso es año cero, acuérdense que el inicio no es el año 1, el inicio es el año cero. Durante el segundo año estaría previsto aumentarlo en un 25% y al finalizar quedaría un 30% de la mercadería sin vender. Esto no es obligatorio que lo hagan así, yo siempre planteo el capital de trabajo de cada año, sobre todo en estos casos donde tengo estos datos, entonces tengo 700.000 al inicio y ahí están. En el segundo año me dice qué pasa, en el año 1 no me dice nada, no es cero. Si no me dice nada, es que no aumenta ni disminuye y el capital de trabajo va a seguir siendo 700.000. Ahora, en el segundo año aumento un 25%, entonces el capital de trabajo va a ser un 25% más que 700.000, es decir, 875.000. Luego en el tercer año no dice que pase nada, así que se mantiene. Y en el último año, el 30% queda sin vender, que sería el 30% de lo que tenía, ¿sí? Entonces, siempre acá en el capital de trabajo está lo que no vendí, es decir, lo que tengo en stock. No voy a poner acá el 70%, porque eso es justamente lo que sí pude vender, ¿ok? Esto va en el marco de que al final del proyecto asumimos que se liquida todo, ¿sí? Salvo indicación en contrario, en este caso la hay, y es razonable que haya alguna pérdida, porque el stock se deteriora, desaparece, lo pierdo, no lo puedo vender, etcétera. Es decir, me queda algo, ¿sí? Bueno, no es esto lo que me interesa, o sea, sí, nos interesa para poder calcular lo que realmente estamos considerando, que son los flujos de caja, ¿sí? Los flujos de caja, como ya vimos desde la unidad de flujo de caja, se calculan por diferencia del capital de trabajo neto inicial y final. O sea, a mí lo que me importa es si aumento o disminuye, no cuánto hay, ¿sí? Entonces, el flujo de caja, acá en el año cero, va a ser obviamente igual al capital de trabajo, porque no había nada y ahora hay 700.000. Así que no hay mucha discusión. Como es una inversión, va en negativo. En el año 1, como terminé con 700 y tenía 700 cuando arranqué, la variación es cero, el flujo es cero. En el año 2 aumenta 875, 875 menos 700 me da positivo 175.000 y esa es la variación, el flujo por ende es negativo porque es una inversión. O sea, hay que poner 700, acá nada porque se mantiene, acá hay que aumentar en 175 esos 700 originales, acá se mantiene así que no pasa nada y acá al final va a haber un positivo o cero porque no vamos a invertir ahí al final de todo y si termino con 262.500 y arranqué con 875, la diferencia me da negativo, 612.500, y como es una disminución o una desinversión, es un flujo positivo, ¿sí? Entonces, esto sería como el primer cálculo, los flujos propios del capital de trabajo. Ahora, esto ya lo vimos varias veces en otros temas, y también en este, de hecho, pero si yo tengo esto que me quedó acá y la empresa cierra porque lo que estoy simulando, esto es una pérdida. Entonces se perdió este capital de trabajo. Como es una pérdida, lo puedo registrar como tal y me va a generar un ahorro fiscal. El ahorro fiscal va a ser como que me dieran el dinero, porque yo lo puedo deducir del impuesto a las ganancias que tenía que pagar, así que se calcula simplemente como el proporcional de impuesto a las ganancias correspondiente a esta pérdida que tengo ahí. Y finalmente el flujo de capital de trabajo va a ser toda la sumatoria de flujo de propio más efecto fiscal, que termina acá. El efecto fiscal solamente al final, porque poner dinero no es perder, ni en el medio, ¿no? Ni recuperar algo es ganar. Ahora, la pérdida final del capital de trabajo, el no recuperar, eso sí es una pérdida. Así que solamente va a haber efecto fiscal al final de todo, ¿sí? Bueno, vamos al activo fijo, que sería el tercer flujo a considerar. Y acá tengo una inversión, así que tengo año cero y año 5. Acuérdense por qué hacemos lo del año 5, porque completamos el año alta completo, ¿sí? Y entonces
no podemos amortizar en el año 4 como consta en el FEO y aparte venderla. O sea, si no tengo la máquina no puedo considerar la amortización de ese año. Entonces, a los efectos contables, asumimos como terminado el año para amortizarlo y se vende al año siguiente, que puede ser al día siguiente que termina, ¿no? Pero no importa, ya es el año 5. Entonces, la venta se va a producir en el año siguiente al último año del proyecto para tener los 4 años de amortización completos. A eso se refiere el año de alta completo. Así que me decía que lo puede vender al 15%, el 15% de 3 millones es 450.000, y eso sería el dinero al cual yo podría vender ese activo que compré, es decir, sería un flujo de caja, lo tengo en la mano, ¿sí? Ahora, como ya vimos, el dinero que ingresa a la empresa está sujeto a pagar impuestos a las ganancias, si realmente es una ganancia. Y si es una ganancia, surge comparar el dinero que entra contra el valor del activo que sale por ese dinero, ¿sí? Pues un movimiento del balance, sale un activo que es una máquina y entra un activo que es un dinero. Entonces, tengo que calcular lo que se llama el valor residual del activo. ¿Cuál era el valor contable? Porque los impuestos se pagan sobre las ganancias contables, ¿sí? Ese es el valor residual, que arranca con el valor de origen, y le resto las amortizaciones de estos 4 años. Eran de 300.000 por año, por 4 años que ya pasaron, 1, 2, 3 y 4, termino con un valor residual de 1.800.000. No amortizamos el año 5 porque la estoy vendiendo ahí. Y acuerden que no puedo poner la venta y la amortización en el mismo año, ¿sí? Así que si la vendo, no amortizo, pero en el año 5. Los 4 anteriores sí. Así que el valor de la maquinaria contable, evidentemente en el mercado no, es de 1.800.000, razón por la cual venderla en 400.500 me genera una pérdida contable de 1.350.000. Nosotros la vamos a vender igual, porque suponiendo bajo el supuesto que la empresa termina, no me voy a quedar con la máquina, ¿sí? Y de última, el valor residual no es una pérdida que hay que ir a pagarle a nadie, ¿sí? Así que no es que quiera pagar 1.350.000 a nadie, es una pérdida contable. Yo la máquina ya la pagué acá, los 3 millones. Lo que estoy haciendo ahora es recibir 450 y ver si por este dinero que acabo de recibir tengo que pagar impuestos a las ganancias. Como pierdo, porque es una pérdida contable, no tengo que pagar impuestos a las ganancias. E incluso pasa todo lo contrario, porque al ser una pérdida, al igual que pasó con el capital de trabajo, me genera un ahorro fiscal. Ven que los impuestos, si esto es negativo, los impuestos son positivos, el resultado neto es irrelevante de los fines financieros y el flujo de caja van a ser los dos valores acá en negrita. Dinero que tengo en la mano más impuestos que me ahorro. Esto es como que si me dieran el dinero, porque del impuesto a las ganancias que paga la empresa, yo puedo deducir 472.500 por esta pérdida. Entonces serían las cosas que se ponen en otros resultados, por ejemplo, ¿no? En un balance. Bueno, así que siempre va a ser el flujo del activo fijo final, va a ser el valor de mercado, más el efecto fiscal, que en este caso como es positivo, queda positivo, porque más queda más, ¿sí? Si fuera negativo, iría restando. Y ahí tengo el flujo de caja del activo fijo. Entonces ya tengo todo y puedo armar el cuadro final y tomar la decisión con los métodos que conocemos o que me pidan. Ahí está el feo, ven que se repite, no voy a calcular 4 feos, calculo uno y lo repito. Ojo, porque las ventas no varían, ¿no? Si las ventas varían, hay que hacerlo. El capital de trabajo, cómo me quedó, y el activo fijo también, cómo me quedó. La sumatoria de todo esto es el flujo de caja del activo, que le pongo FCFF porque estamos ignorando el tema de los intereses para no duplicar el ahorro fiscal, cosa que si calculara el flujo de caja del activo y hubiera intereses, tendría que incluirlos. Y acuérdense que el FCA tiene el FEO y el FEO tiene el ahorro fiscal. Entonces, el FEO que calculamos recién es el NOPAT más amortizaciones, en realidad. Es ese FEO, digamos, arreglado para no reflejar el ahorro fiscal porque va a estar en el WAC. El WAC era dato, así que el BAN lo calculo descontando cada flujo con el WAC. Siempre se cuenta con el WAC. El BAN me da positivo y el proyecto entonces se acepta porque genera valor. Si tuviera que arriesgar cuál es la TIR de este proyecto, está claro que, o sea, no puedo decir el número porque requiere hacer el proceso iterativo, pero sí sé que la TIR es mayor que 1381, porque es la única forma de que el BAN me dé positivo, tiene que rendir más de lo que cuesta, ¿sí? Otra medida común es el índice de rentabilidad, que es un valor relativo, no un valor absoluto como el BAN. Esta es la riqueza que se agrega o sea, el valor que se agrega a la empresa por realizar este proyecto. El índice de rentabilidad es un valor relativo porque va a ser relativo a que por cada peso va a ser, ¿sí? Entonces, tomo el valor actual, hay otra manera de calcularlo que es con el BAN, pero la más representativa es hacerlo con el valor, no con el BAN. Esto se calcula fácil, no hay que hacer de vuelta esta cuenta, ¿no? Es esto más esto, me da esto de acá. Y lo divido por los 5 millones que es la inversión. Todo positivo, ¿eh? Me da 1,24 y eso quiere decir que
por cada peso que invierto de estos 5 millones, voy a adquirir algo que tiene un valor de un peso 24. Es decir, que el valor de cada peso invertido en este proyecto es 1,24. Si quiero ver cuál es la creación de valor, evidentemente es 0,24, porque la diferencia entre un peso que pongo y un peso que vale ese dinero que acabo de poner, ¿sí? Y lo hubiéramos hecho con el BAM, es decir, en vez de poner 6.232.310, hubiéramos puesto 1.232.310, este resultado se hubiera dado 0,24. El índice de rentabilidad es válido para decidir cuando el proyecto es uno solo, y en el caso que lo haya calculado sobre el valor actual, siempre que el índice de rentabilidad sea mayor a 1, es decir, que por cada peso que invierto obtengo algo que vale más que un peso, se aceptará el proyecto porque crea valor, y en el caso de que lo haya hecho con el BAM, si el valor creado es mayor a 0, entonces se va a aceptar el proyecto. El payback descontado, recuerden que esto es, bueno, ahí se no se descuenta, por eso está dividido por 1. Esto es 1 más WACC, esto es 1 más WACC al cuadrado, 1 más WACC al cubo, 1 más WACC a la cuarta, 1 más WACC a la quinta. Y ahí está flujo 1 dividido 1 más WACC, me da esto. Flujo 2 dividido 1 más WACC al cuadrado me da esto. Flujo 3 dividido 1 más WACC al cubo me da esto, y así, es la cuentita, ¿sí? Así que esto sería todos los términos del BAN ya resueltos. Me importa el acumulado, arranco con 5 millones abajo, entra 1.641.000, sigo negativo, entra 1.307.000, sigo negativo, entra 1.200.000, sigo negativo, entra 1.500.000, paso al positivo. Es decir, que no se recupera ni en el año 1, ni en el 2, ni en el 3, y durante el año 4 se va a recuperar. La idea era averiguar en qué momento, así no el día ni la hora, pero sí que es 3 años y un mes, 3 años y 11 meses, o sea, van a ser 3 años y algo, los 3 años pasaron enteros y que recupere. Así que la manera de calcular esto es tomar el dinero que había que recuperar durante el año 4, que es este, y dividirlo por el ingreso mensual, que sería este 1.533.000 dividido 12, todo actualizado, ¿no? Entonces esto sería lo que entra por mes, esto sería lo que tengo que juntar, y eso me lleva a 6,14 meses, es decir, 7 meses, ¿sí? Con el 0,14 podemos calcular los días, serían 6 años y algo, ¿sí? Perdón, 6 meses y algo. Bueno, ponemos 3 años y 7 meses. Esto es a título informativo, no es una medida muy valedera, salvo para desempatar entre proyectos, pero si se usara como criterio y la empresa esta tuviera un criterio de no realizar inversiones que tengan un periodo de recupero actualizado mayor a 2 años, habría que rechazarlo esto. Y se estaría perdiendo la creación de valor de 1.232.310. ¿Sí? Bueno, vamos a la pregunta C. Dice, si la empresa tuviera 500.000 acciones que cotizan a 16 cada una, ¿cuál sería la cotización unitaria en caso de aceptar el proyecto? Esto tiene que ver, como vimos ya la vez pasada, con si se entiende qué es el BAM. El BAM es el valor agregado por este proyecto a la empresa, es decir, que la empresa, sea lo que fuere que valiera, ahora va a valer 1.232.310 más, implementando este proyecto, y no se comparte con los acreedores esto. El aumento de valor, los acreedores cobran lo que tienen que cobrar, el aumento de valor, esto es para el accionista, así que el equity, el valor de mercado del equity, va a aumentar en 1.232.310 también. Y por ende, si quiero ver qué impacto tiene eso en el precio de cada acción, lo que tengo que hacer es dividir el BAM por la cantidad de acciones. Entonces, el precio de la acción va a subir, porque se agrega valor, y va a subir proporcional a la cantidad de acciones que haya y el BAM que se ha generado, ¿sí? Así que esto sería como el BAM por acción, y la acción pasaría a valer 18,46, y acá se ve la creación de valor. Esto tiene que tener un correlato, digamos. Si yo acepto porque crea valor y después la acción no subiera de precio, no tendría ningún sentido, porque acá es donde se refleja la creación de valor. ¿Sí? Bueno, y un punto D, para competir contra el proyecto, dado que el dinero que las empresas tienen es limitado y las oportunidades de negocio son varias, se destina a una cosa o a otra. ¿Sí? Entonces, en vez de realizar el proyecto, podrían utilizar el dinero que disponen para comprar al competidor más cercano. ¿Sí? Y va acá, pregunta, bueno, ¿cuánto pagarían por el competidor más cercano? Entonces, esto es valoración, es de unidad 5. Necesito datos para poder calcular por el método fundamental, por fundamentals, el valor de la empresa que quiero comprar. Entonces me da los datos, me los cuenta, como ya hemos visto ejercicios de estos. Me dice que canceló deuda, que compró activos, pagó intereses. Bueno, tengo todos los datos acá, ¿sí? Yo lo que quiero calcular es el valor de la empresa. Voy a calcular el free cash flow to the firm. Tengo los datos, ¿sí? Así que acá tengo el EBIT, uno de los impuestos.
Después tengo estos 450.000, que son las amortizaciones. Ahí estaría el feo modificado. El activo fijo me dice que compró activos fijos por 850.000, le pongo negativo. ¿Sí? Y en capital de trabajo, acá dice, la desinversión en capital de trabajo fue de 300.000, es un flujo positivo. Es decir, que esa empresa que yo pretendo comprar generó un flujo de la firma del año cero, digamos, ya pasado, 647.500. ¿Sí? A la hora de evaluar esto, yo ahora tengo que, dice este crecimiento estable, tengo que hacer flujo 1 sobre WACC menos G. ¿Sí? Y el planteo es este. Voy a calcular G, como ya vimos, ¿sí? Robe por true, y me da 5%. ¿Por qué uso el WACC mío acá? ¿Sí? Y no el WACC de la empresa. Porque el WACC es el costo del capital, y el capital es mío. Yo soy el que va a comprar la empresa esta. ¿Sí? Entonces, no tiene ningún sentido calcular cuál es el WACC del señor dueño de la empresa ahora, y usa el mío porque es mi dinero el que va acá. ¿Sí? ¿Y por qué vale usar el WACC para cualquier cosa? No es para cualquier cosa. Si este negocio no fuera un competidor más directo que tengo, es decir, está en mi mismo negocio, el beta U sería distinto al que yo tengo y no podría usar el mismo WACC. ¿Sí? Ahora, si es el negocio el mismo que tengo yo, entonces el riesgo de la actividad es el mismo y el apalancamiento está hecho por mi estructura de capital, así que mi WACC es válido. ¿Sí? Entonces uso mi WACC, independientemente de cuál sea la estructura de capital del que me vende. Y me da 7.717.082, y esto es lo que pagaría como máximo por la empresa esta. Entonces ahora me dicen que el señor que me va a vender quiere este dinero por la empresa, 7.583.825. Ese es el precio que le puso él. Y pregunta si me conviene comprar al competidor o hacer el proyecto. Entonces, acá un error común es comparar esto con el van del proyecto. Y esto no es el van de comprar al competidor, esto es lo que yo pagaría. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el van de comprar al competidor? Bueno, si para mí la empresa esta vale 7.717.000 y yo la pagara 7.717.000, el van sería cero. Pues estaría adquiriendo algo que vale 7.717.000 y gastando 7.717.000 pesos. Entonces, la única manera de crear valor es que el precio que pague por esa empresa sea inferior al valor. Como realmente lo es, yo digo, tiene van positivo. Así que el van de comprar al competidor es la inversión que tengo que hacer, que es esta, menos el valor actual de los flujos futuros, que es el valor que calculé antes. Es decir, tiene un van positivo comprar al competidor. Entonces, ahora sí, para decidir, tengo la opción de generar valor por 133.258, que es lo que genera esto, o el 1.200.000 y pico de mil que genera el proyecto. Obviamente elijo el van mayor y voy a destinar los flujos a hacer el proyecto y no a comprar al competidor, ¿sí? O sea, el dinero. ¿Okay? Entonces, esta es una pregunta teórica, pero el tema es si estamos evaluando lo mismo, con los mismos flujos de caja, bien, dice, tengo mismo costo de la deuda, o sea, la tasa de interés que yo pago y la que paga mi competidor es la misma, tengo la misma información, así que los flujos, los dos pensamos que el flujo de caja va a ser 647.500 más un 5%. ¿Por qué nos da distinto? Bueno, la única forma que nos da distinto, dado que esto lo tenemos los dos igual, y esto también, es que el WACC sea diferente. ¿Y cómo el WACC va a ser diferente? Bueno, lo comenté antes. Dentro de lo que hay en el WACC está la tasa de interés que me dice que es la misma, así que no es por ese lado que viene la diferencia. El CAE puede no ser el mismo. ¿Por qué no sería el mismo el CAE? Refree es el mismo para todos, el rendimiento del mercado es el libre para todos, el beta debería ser distinto. ¿Por qué el beta de mi competidor podría ser distinto a mi beta? Bueno, no va a ser por la actividad, porque realizamos la misma. Entonces tiene que ser el nivel de deuda que tengo yo y el nivel de deuda que tiene él, son diferentes. El beta le da distinto a él que a mí, el CAE de él es distinto que el mío, y después, como las proporciones de deuda de equity son diferentes, el WACC cambia. ¿Sí? Entonces, en ese marco, él tiene un WACC distinto que yo, y está claro que el WACC de él es más alto que el mío, por eso el precio él le dio más bajo, y así es que se producen las ventas, porque si para él tiene que ser conveniente venderlo en este importe, y para mí es conveniente comprarlo, si no, o sea, los dos deberíamos ganar. ¿Ok? Así que el motivo es que tenemos distinta estructura de capital. Bueno, yo a este ejercicio le agregué otro punto para ver el tema de la TIR modificada, que es el tema con el que arranqué hoy. Yo arranqué hoy que para calcular la TIR se requiere reinvertir los flujos de caja. ¿Sí?
Ahora, hay un caso particular de la TIR, que quizás ya lo hayan visto, que se produce cuando hay más de un cambio de signo en los flujos de caja. En el proyecto, como teníamos recién, había uno solo, porque tengo un flujo negativo en el momento cero y después todos positivos. Así que hay un cambio de signo en el momento 0 al 1 que pasa de negativo a flujo positivo. Después son todos positivos. ¿Sí? Ahora, si pasara esto, que dice que hubiera un gasto adicional y en el año 2 cambia el flujo de caja que teníamos por uno negativo de 300.000, entonces me va a quedar este dibujito. Estos son los flujos de caja del proyecto que vimos y cambié este por el que había ahí, ¿sí? Y en este caso, como ven, hay negativo, positivo, ahí hay un cambio de signo. Acá del positivo a negativo hay otro cambio de signo. De negativo a positivo hay otro más. Bueno, entonces hay varios cambios de signo, ¿ok? Entonces, al haber varios cambios de signo, ya la TIR no sirve. La TIR calculada con el Excel no sirve buscar acá la tasa que es el van igual a cero, no sirve nada. Entonces, la única manera que hay que hacer esto, que se puede resolver y calcular la TIR de esto, es moviendo los flujos de caja para un lado y para el otro, cosa que me quede, como vimos antes, todos los negativos acá, en el momento cero, como una inversión, como corresponde, y en el momento uno todos los positivos. Así que voy a capitalizar todos los positivos hasta el final, voy a descontar todos los negativos hasta el inicio. Los positivos se van a reinvertir a la tasa que aparezca de dato, que debería ser la tasa a la que uno estima que puede reinvertir su flujo de caja. Por default, no estando ese dato, se asume que se reinvierte en la empresa y es lógico que por lo menos el WACC lo tenga de rendimiento. Entonces, por default lo vamos a reinvertir al WACC, salvo que me dé otro dato. ¿Sí? Como vimos al principio de hoy, había una tasa de reinversión, no era igual al WACC, y bueno, la usé. Acá no tengo datos, voy a reinvertir todo al WACC. Salvo este, que lo voy a descontar hasta acá, porque es negativo y quiero los negativos acá y los positivos allá, y aparte, porque conceptualmente el hecho de pagar 300.000 acá pareciera que no es un proyecto, es como que estoy pagando un préstamo que me dieron acá. Entonces, si a mí me hubieran dado un dinero acá y yo lo devuelvo en este momento, lo que corresponde a esto, tratarlo como deuda, es usar la tasa de la deuda. Entonces, los negativos se descuentan a la tasa de la deuda de la empresa y los positivos se capitalizan en el WACC, salvo indicación en contrario. ¿Sí? Entonces, llevo este para allá, un periodo al WACC. Este para acá, dos periodos al WACC, una más WACC al cuadrado. Este, del año 1 al 5, cuatro periodos. Y este, como les dije, lo descuento al 11%, que es el costo de la deuda, dos periodos, hasta el momento cero. Entonces tengo todos los negativos acá y todos los positivos acá. Es decir, tengo un valor final y tengo un valor actual. ¿Sí? Y ahora me queda un momento 0 y 1. Invierto 5.253.487 y recibo en el año 5 9.404.198. Esto es equivalente a lo que sucedió acá en el medio. O sea, no es real que yo haya invertido esto, ni tampoco que tenga esto al final. Es asumiendo reinversión y descuento de flujos negativos intermedios. ¿Sí? C1 sobre C0, flujo final sobre el flujo inicial, me da la tasa. Nuevamente, pasaron 5 años desde este momento hasta este momento, así que esta tira es de 5 años, 79%, yo la voy a anualizar porque es lo que como se expresa, así que hago la equivalencia, nuevamente le voy a dar un quinto porque quiero un año y tengo 5, y la TIR modificada, que como así se llama esto, es del 12,3933% anual, ¿sí? Y eso asume la reinversión de flujos intermedios. Y con esto resuelvo uno de los problemas de la TIR, y de hecho, todas las veces, para todos los proyectos, tengan este problema o no, vieron como vimos en el ejercicio 2B que arrancó arriba, hay que proponer la reinversión de los flujos intermedios. Si no lo hago, primero es ridículo no reinvertir los flujos intermedios, segundo, voy a tener un valor de TIR ficticio que no se va a, a corroborar. ¿Sí? Entonces, siempre se reinvierten los flujos intermedios y siempre debería calcular la TIR modificada. Dice, no, pero si no tengo negativos, bueno, si no tenés negativos no vas a descontar nada y va a quedar una TIR todo con positivos acá y este solo negativo acá, como vimos al principio. O sea, es la TIR modificada. La TIR modificada no es descontar flujos negativos, es mover todos los flujos intermedios hasta el inicio o hasta el final. Los negativos van a ir al inicio y los positivos van a ir al final como reinversiones de un dinero que recibo. Pero no es obligatorio que haya flujos negativos, ¿sí? Y es la TIR modificada porque es la que asume la reinversión de los flujos intermedios. Bien, esto sería todo por hoy. Espero que les haya servido y les agradezco la comprensión de esta clase asincrónica.
Hasta luego, gracias.